ser candidato, ha dicho muchas veces que no va a ser candidato, pero me imagino que de aquí hasta que la fecha de inscripción de candidaturas se lo vamos a seguir preguntando. ¿Usted va a ser candidato o no? Mi respuesta, Jimena, es muy clara y tiene que ver con lo que tú acabas de decir. Yo le he dicho al país y le he dicho varias veces, y en tu programa lo he dicho varias veces, que no voy a ser candidato. Y no voy a ser candidato por una razón personal y una razón de contexto que tiene que ver con el futuro del país. La razón personal: atravieso un momento extraordinario de mi vida. Acabo de ser abuelo, tengo 64 años, estoy disfrutando a ese niño que me está cambiando la vida, no en el sentido de también de quien se le cae la baba de ver esa belleza de pequeñito, sino es la construcción de una nueva vida que quiero acompañar intensamente, que quiero acompañar como la acompañé la de mis hijos, con menos tiempo en ese momento que ahora. Esa es la razón personal. La razón de carácter conceptual: este país necesita dos cosas urgentemente. La primera, una renovación generacional. Esto es crucial, es imperativo. No puede ser posible que no seamos capaces de construir candidaturas de muchachas o jóvenes de 35, 40, 45 años que puedan decirnos realmente somos presente y somos futuro. Y la segunda razón, para evitar esta mirada de enlodamiento, esta mirada de degradación ética, este mundo al revés en el que tenemos que dar explicaciones, las palomas disparando contra las escopetas, porque aquí se plantea que tú eres corrupto y te dicen tú eres corrupto y tú no tienes que decir, ¿saben, señores? Yo tengo la obligación de decirles a ustedes que tengo presunción de inocencia. No, en este país ahora todos tenemos presunción de culpabilidad y uno tiene que dar explicaciones increíbles, surrealistas, como muchas de las preguntas que tú me has hecho, que yo lo entiendo que los hagas como periodista. Tenemos que cambiar la lógica de los valores morales y de la ética de este país. Esto tiene que cambiar. Y en este momento Bolivia está atravesando una profunda crisis de valores. Por esas dos razones creo yo que es importante un cambio generacional. Ahora bien, hay un elemento que está muy claro. El gobierno parece estar invitándome a ser candidato. Le gusta que sea candidato, parece. No es verdad, yo le he dicho N veces no voy a ser candidato y aquí me lanza las invitaciones, 1, 2, 3, 4 invitaciones, y me imagino que en las próximas semanas las va a seguir haciendo, me va a seguir invitando a ser candidato. Este sábado Carlos Mesa se convirtió ya en candidato y lo hizo de acuerdo al tiempo moderno. No llamó a una conferencia de prensa, lo hizo por YouTube. Le muestro esto y luego tengo dos invitados para que hagamos un análisis plural de esta candidatura. Queridas ciudadanas, queridos ciudadanos, he reflexionado, lo he hecho en profundidad y he tomado una decisión muy clara, una decisión que propone la decisión de ser candidato a la presidencia del Estado. Y lo hago por una razón muy clara, porque este es un tiempo de inflexión histórica, porque estamos en el comienzo, en el umbral de un nuevo tiempo. Y ese nuevo tiempo tiene que tener un nuevo liderazgo, y ese nuevo tiempo tiene que marcar una mano tendida para que las ciudadanas y los ciudadanos nos acompañen. Pero no es simplemente por eso. Es porque hay un viejo tiempo que se está acabando, que está agotado, que ha cumplido su ciclo. El presidente Morales es parte ya no del presente y mucho menos del futuro. Es parte del pasado. Es el pasado. Y lo es porque desgraciadamente ha decidido que el poder es más importante que el proyecto. Porque desgraciadamente considera que tiene algún derecho adquirido para permanecer indefinidamente en el poder, porque ha decidido por ello darle la espalda al mandato popular expresado en el referéndum del 21 de febrero del 2016. Y una candidatura y unas elecciones como estas marcan el compromiso de hacer realidad el 21 de febrero, de hacer realidad un proyecto que tiene dos ideas: la de terminar con un continuismo inaceptable y la de proponer un cambio democrático fundamental. Porque el proyecto del MAS está envilecido, porque la justicia no funciona,
porque la ley es simplemente un enunciado que nadie cumple, empezando por el propio presidente, y porque lo que parecían ideas se han convertido en palabras vacías. La retórica y las palabras que hablan de armonía entre ser humano y medio ambiente, que hablan de igualdad, de equidad, de inclusión, se han convertido en palabras huecas, vacías, que no nos dicen nada. Y en un momento como este hay que darles contenido. Tenemos que darle un contenido real a una democracia que respete a los poderes del Estado, independientes y separados entre sí. A una democracia que establezca con claridad que la ley está hecha para ser cumplida. A una práctica que descubra, que refunde la justicia boliviana. Una justicia que ha llegado a los peores niveles de nuestra historia. Por esas razones, porque tenemos que construir un nuevo tiempo juntos, ustedes y yo, de lo que se trata es de una propuesta de unidad. Una palabra que tiene que tener contenido. Una palabra que significa todos podemos juntos hacer el futuro. Ahí está entonces, la primera parte cuando decía que no iba a hacer y la segunda parte cuando dice que sí va a hacer. Dos analistas tengo, quiero saludar a Marianela Paco, exministra de Comunicación. Buenas noches, Marianela. Buenas noches, Jimena, buenas noches a todo el país, buenas noches también a quien está al otro lado de nuestro país, en La Paz. Yo sé que allá está un poco fresco, acá también un poquito de viento, pero todos bien. Los saludo a Ricardo Paz, analista político, que hoy en la radio, en Fama, Poder y Ganas, nos decía que es amigo de hace mucho tiempo de Carlos Mesa, pero no su asesor. ¿Cómo está, Ricardo? ¿Cómo está, Jimena? Un placer conversar con usted a través de No Mentirás de PAT y extiendo el saludo con quien voy a compartir el panel, a Marianela. Bueno, la candidatura de Carlos Mesa, Ricardo, ¿cómo hay que entenderla, por favor? Bueno, yo creo que es una pregunta obviamente que hay que trasladarla al propio presidente. Nadie puede hablar a nombre de él. Él es el que tiene que dar esa explicación, pero yo puedo dar mi interpretación. Como usted sabe bien y como ha hecho referencia, yo soy amigo personal del expresidente Mesa y he acompañado su proceso de reflexión, he estado a su lado, he conocido de primera mano y doy fe de su decisión durante muchísimo tiempo, a pesar de las presiones, a pesar de la situación que vivimos en el país de no ser candidato. Él ha estado buscando por todos los medios alguna posibilidad de que exista otro tipo de candidatura para poder él apoyar, en fin, pero al final yo creo que lo que ha pesado más en su ánimo es lo que él mismo dice en su mensaje, ¿no? Él ha sufrido en carne propia y ha visto cómo está envilecida la justicia, cómo este sistema, este régimen político ha llegado a un nivel ya de degradación tan grande que él se ha visto en la necesidad de asumir este desafío como una suerte de deber ciudadano, de deber cívico, y se plantea él mismo como un puente, como un canal de participación de las nuevas generaciones políticas, de las nuevas generaciones ciudadanas que buscan abrirse camino para protagonizar la historia de nuestro país. Marianela, ¿usted cómo ve esta candidatura, por favor? Bueno, yo a Carlos Mesa lo he visto como lo has presentado en tus imágenes, un tipo que siempre ha dudado, y aunque ya daba señales anteriormente de que iba a entrar a ser candidato, pero nos tiene acostumbrados a una conducta de esa naturaleza, así su tibieza, su dubitación permanente. Él no es un hombre de decisiones. No sé cuánto le hayan ayudado, le hayan impulsado como su amigo Ricardo Paz. Me imagino que tiene que ver con toda esta campaña mediática que se ha montado desde el 2016 y se ha intensificado el 2017, acompañando con encuestas y para convencerlo, me imagino, de que puede ser un perfil. Y lo otro, yo critico, si bien Carlos Mesa
aparece como alguien con mucha sabiduría, con mucho conocimiento, bueno, ha terminado sesgando nuevamente posibilidades para las mujeres. Y así que en el panorama político vamos a seguir viendo una lucha de machos, y esa es la tristeza que todavía falta por trabajar en nuestra democracia boliviana. Confirma eso y confirma pues esa falta de una sabiduría pese a los conocimientos que tiene, y me da mucha tristeza. Me imagino están barajando nombres para vicepresidencia en su entorno. Definitivamente lo otro es que sigue siendo parte de ese sistema viejo que sigue excluyendo, que sigue negando oportunidades a otras personas, a otros líderes jóvenes, que bien podríamos interpretarlo también como contradictorio a un discurso sostenido en un principio y cambiado a última hora. De todas formas, yo creo que es saludable para la democracia que hayan toda clase de personas en carrera política, y ojalá en los próximos días hayan también mujeres al frente con ese perfil presidenciable para denotar esa inclusión real y efectiva que necesita nuestro país. Yo lo veo así, en un camino de seguir consolidando esta profunda vocación democrática que tiene nuestro país. Lo extraño, o no lo extraño, más bien lo que hay que alertar a la población es a quienes nos están presentando, quienes nos lo han presentado desde el principio, y cómo hay que manejarlo no tanto emotivamente, sino empezar a racionalizar nuestro destino, nuestro futuro como país. ¿Qué dice Ricardo sobre lo que ella ha comentado, por favor? Bueno, ¿qué puedo decir acerca de lo que dice Marianela? Me imagino que el 90% de su apelación y de su reclamo acerca de la participación de las mujeres debería hacérsela al jefe de su partido, a Evo Morales. A él debería recomendarle que feminice un poco la política, que se abra un poco más, que no sea tan machista, que no sea tan agresivo con las mujeres, que en fin, que pueda tener una apertura. Por ejemplo, a él debería recomendarle que dé paso, y dado que él no puede ser candidato, dado que él está impedido constitucionalmente de postular una vez más a la presidencia, podría haber escogido a una persona como Marianela Paco o como otras mujeres que hay en el MAS con todo derecho y que podrían participar. Pero en fin, no es el tema. Respecto de su comentario acerca de Carlos Mesa, yo veo todo lo contrario. Me imagino que como la inmensa mayoría de la ciudadanía, veo un hombre patriota, veo un hombre que en función del bien común está asumiendo más bien un riesgo enorme, ser candidato en estas épocas con un régimen autoritario, abusivo, que es capaz de usar cualquier arma, cualquier mecanismo para evitar la posibilidad de competencia democrática. Es algo que realmente merece pues ser realzado como un acto de valentía, como un acto de decisión, de valor, en fin. No creo que nadie que no tenga el valor suficiente, la convicción patriótica y sobre todas las cosas, la convicción democrática, se animaría a presentarse a unas elecciones en una situación como la que estamos viviendo en Bolivia, donde las libertades ciudadanas, el Estado de Derecho, el respeto a la soberanía popular están absolutamente en cuestión. Entonces, sinceramente, yo valoro muchísimo más bien que Carlos Mesa finalmente, inclusive contra su propio deseo individual, personal, haya asumido esta decisión, respondiendo pues a este deber cívico, como decía al principio, este deber ciudadano de encabezar una gesta, una causa nacional por la recuperación de la democracia, el respeto a la soberanía popular, Ricardo, y el retorno a las libertades. Permítame, Ricardo, le pregunto sobre lo que acaba de decir, por favor. ¿Mesa es candidato contra su propia voluntad? Bueno, como usted misma lo ha mostrado hace un momento, él le ha explicado a usted y le ha explicado al país en sucesivas oportunidades que él no tenía la intención de ser candidato, que él estaba viviendo un momento muy particular. Repito lo que usted puso al principio, él está viviendo un momento familiar muy particular, él tiene una convicción política, pero por encima de todo aquello, por encima de ese interés individual, él ha dejado a un lado
esos aspectos personales, individuales, egoístas, si vale el término, a los que podría tener totalmente derecho, y más bien ha puesto por delante de todo eso su patriotismo y su deber ciudadano, y por eso es candidato. Carlos Mesa, que no le quepa duda a nadie, no es un hombre obsesionado por el poder, ni que quiere, todo lo contrario. Carlos Mesa ha dado muchísimas muestras de ser un hombre completamente desprendido de estos temas relacionados con el poder. Es un hombre más bien con un gran sentido de patria, con un gran sentido de deber cívico. Entonces es incomprensible que alguien ahora por favor, lo pueda criticar. Marianela, ¿usted cree que Carlos Mesa es candidato contra su propia voluntad? ¿Y quién cree que le impone la candidatura? Si es así, por favor. Con Carlos Mesa tuve la oportunidad de hablar en una ocasión y nos sentamos largo y tendido. Claro, él no es mi amigo, es un conocido que, como muchos periodistas, hemos crecido con él viéndolo, digamos, ¿no? Entonces, en esa conversación se lo dije de frente y se lo digo ahora, y a través de su amigo Ricardo Paz. Me imagino que es íntimo para haberlo presionado a que acepte la candidatura tanto tiempo. Pero definitivamente, y se lo he dicho de frente, cuando yo pierdo el respeto hacia las personas es cuando no son valientes, cuando no asumen las cosas que se tienen que asumir, y más como patriotas, en su debido momento. Y yo le he dicho, el día que he dejado de respetarte es el 2003, cuando tuvo la oportunidad de dar la cara por el país, de ponerle el pecho a las demandas de Asamblea Constituyente, una nueva ley de hidrocarburos para que los recursos estratégicos del país estén en manos de bolivianos, sean administrados por bolivianas y bolivianos, y que se defienda la dignidad de Bolivia. No, pero él ha preferido renunciar. Nosotros popularmente podríamos decir, se ha mariconeado pues en su momento. Y yo, cuando pierdo el respeto, y se lo digo de forma personal, se lo he dicho y lo voy a volver a repetir, pierdo el respeto de las personas cuando no tienen valentía, cuando no asumen ese desafío, ese deber patriótico en su momento. Y él le falló al país así. Y viene todo este último tiempo, imagino acompañado por su amigo estratega político y no sé cuántos otros más, creando este perfil político. No es renovado, no voy a decir eso, es viejo político, pero que sí le han venido forjando más bien, construyendo una identidad política de victimización, como todos lo hacen, la mayoría en la derecha. Luego lo que hacen, aparte de victimizarse, es manipular a la población, de que yo no voy a ir, vengan y ruéguenme para que luego aceptar, ¿no? ¿Qué es ese juego infantil, ¿no? Entonces sigue sosteniéndose esa actitud cobarde de una persona, y lastimosamente yo tengo ese concepto, Jimena, y yo pierdo el respeto por esa clase de personas, y de verdad digo, ojalá tengamos renovación política real. Claro que hay un proyecto en construcción, hay oportunidades también, nuestro país ahí está, muchos patriotas estamos firmes por procurar el bienestar y el bien común de nuestra patria, de nuestra amada Bolivia. Eso es lo que hemos hecho siempre y lo vamos a seguir haciendo, y sin acobardarnos en ningún momento. Mi historia es seguramente de muchas veces tomar definiciones para seguir avanzando, y sacrificadamente. Entonces hay que ver qué sacrificio está haciendo. Nos está mintiendo con esa posición aureolada de decir, bueno, ya soy víctima y ahora recién voy a prestarme a luchar, y cuando le miente también a la población joven y dice, no, yo quiero que vaya gente joven, que se renueve el ámbito político, y finalmente no lo hace. Entonces sigue mostrando esa actitud así, ese perfil de persona dubitativa, cobarde, y que bueno, pues por mí no va a tener confianza en ese nivel, ¿no? Ricardo Paz, ¿qué cree usted que tiene Carlos Mesa que no tiene Evo Morales en favor de Bolivia, y al revés, que tiene Evo Morales que no tenga Carlos Mesa en favor de Bolivia? Bueno, primero, Jimena, hacerle una aclaración. Usted ha hecho una afirmación
un poco cuestionable. Ha dicho que Carlos Mesa es candidato contra su voluntad y que alguien lo está obligando. Esa es una interpretación un poco antojadiza de lo que yo he estado diciendo. Carlos Mesa no es candidato contra su voluntad, le he dicho contra su deseo personal inicial, y que ahora el único que lo obliga a Carlos Mesa a ser candidato es su conciencia y su deber ciudadano y su amor por Bolivia. Esas son las únicas razones que obligan a Carlos Mesa a ser candidato y ninguna otra. Ahora bien, la señora Paco, le deben gustar pues los autoritarios, le deben gustar la gente que manda a reprimir campesinos, que manda a reprimir estudiantes, que provoca con sus acciones que haya violencia, que haya enfrentamiento, que haya muertos. A Carlos Mesa no le interesa eso. Seguramente a Marianela Pago le gusta la gente firme, decidida, confunde valentía con autoritarismo. Le debe gustar Sánchez de Lozada, por supuesto ya sabemos que le gusta Evo Morales, le debe gustar mucho Bolsonaro en el Brasil, ahorita casi gana las elecciones en primera vuelta, un hombre que habla de mano firme, de firmeza, de valor y todos estos epítetos a los que he hecho referencia. No, la valentía, el valor está en hacer las cosas sin reprimir, sin matar, sin provocar violencia, en poder conducir una sociedad de manera absolutamente pacífica, resolviendo las controversias a través del diálogo, de la concertación. ¿Quién hizo el referéndum del gas el año 2004? ¿Quién inició el proceso de la Asamblea Constituyente? ¿Quién tendió la posibilidad de la renovación del contrato social en Bolivia? Con la diferencia, usted me decía, Jimena, ¿cuál es la diferencia entre Evo Morales y Carlos Mesa? Carlos Mesa es un hombre demócrata, tiene una profunda convicción democrática, cree en la participación, cree en la libertad, cree en el Estado de Derecho. Evo Morales no. Evo Morales es un hombre autoritario, es un hombre que cree en la imposición, que cree que hay que meterle nomás, que no cree en el imperio de la ley, cree que hay que hacer las cosas a patolondas y de manera atropellada, cree en que hay que enquistarse y quedarse en el poder para siempre, no cree en la alternancia, no cree en la renovación, no cree en ninguno de esos valores. Las diferencias entre Carlos Mesa y Evo Morales son diferencias abismales, son diferencias de principio y son diferencias también que se expresan en el accionar y en la vida de cada uno de estos personajes. La gente puede ver, evaluar qué hizo Carlos Mesa y qué hizo Evo Morales, cómo se comportaron ante los conflictos. Carlos Mesa prefirió en determinado momento, el año 2005, renunciar a la presidencia para no llevar a Bolivia a un baño de sangre, para no llevar a una situación incontrolable, para no generar una situación terrible. Prefirió más bien canalizar democráticamente. Gracias a eso Evo Morales es presidente, gracias a que se generaron las condiciones de paz y de estabilidad para poder hacer unas elecciones y resolver las querellas que teníamos internas de manera pacífica. Entonces, ¿cómo se puede cuestionar a una persona que tiene esas convicciones y esos valores desde el autoritarismo? Veamos pues qué se hace ahora, qué es lo que está pasando en Bolivia. Hay un partido que quiere atornillarse en el poder, que quiere quedarse para siempre, un líder que no quiere abandonar por nada la silla, la justicia está hecha a pedazos, la corrupción nos está destruyendo, la inseguridad ciudadana nos está ahogando, en fin, esa es la situación y eso es lo que obliga ahora, como un deber ciudadano, deber cívico, a Carlos Mesa a ser nuevamente candidato a la presidencia. Voy a leer algunos mensajes del Soberano y luego le voy a hacer la misma pregunta a Marianela Paco. ¿Qué tiene Carlos Mesa mejor que Evo Morales y qué tiene mejor Evo Morales que Carlos Mesa para ser presidente de Bolivia? Antes, mensajes para que la gente también participe.
Que el señor Ricardo Paz no hable como si Carlos Mesa fuera un político nuevo, porque no lo es. El simple hecho de haber sido vicepresidente de GONI lo exime totalmente como candidato. Desde Santa Cruz dicen, quería preguntarle a la señora Paco, ¿cuál es la diferencia, según ella, el tener un presidente hombre o mujer? Soy mujer y no me siento discriminada o vulnerada si él o la presidente es hombre o mujer, dicen. Desde Santa Cruz, que nos dicen, tenemos que ser realistas y saber que es una buena opción Carlos Mesa. Buenas noches, Jimena, dicen desde La Paz. Solo le pido a Carlos Mesa, si va a ganar las elecciones, que no renuncie como hizo este año que Bolivia estaba regalando sus bienes. Señora Paco, si habla de renovación, ¿por qué no hay renovación en el MAS? Le preguntan. Yo apoyo a Carlos Mesa, dicen desde Sucre. Ojalá tenga buenas propuestas. Desde Cochabamba, ¿qué nos dicen? Señor Ricardo Paz Vallivian, político con postura oscura desde Condepa, Unidad Demócratas, MIR, asesor de perdedores, nos dicen. Desde Sucre, el señor Mesa no tiene el perfil presidenciable, eso ya nos demostró cuando fue presidente. Lo que conoce de historia no alcanza para ser presidente y el periodista que está de su relacionador le hace mal en vez de bien. Rudy, desde Sucre. Buenas noches. Desde Sucre, felicitar a Carlos Mesa por ser candidato a la presidencia y decirle a este gobierno no obligue a las personas a apoyarle. Desde Tarija, buenas noches a todos los que ya en su momento se sentaron en la silla presidencial, ya tuvieron su tiempo y momento para mejorar el país, pero a la actualidad no hicieron nada, dice, porque se los olvidan de todo, por más sufrimiento que hayan tenido. No se engañen y engañen al pueblo boliviano, panelistas, dicen desde Tarija. Ahora desde Rivera Alta el mensaje, buenas noches. Mesa no tuvo poder de decisión porque GONI mandaba en él. Hoy el pueblo sabe que GONI sería quien manda si Mesa sería presidente. Si Mesa es candidato, se convierte en el mejor regalo para el MAS. Muy poco rival. Gracias atentamente, Efraín. Desde La Paz, el único que puede ser presidente de nuestro país, pero sin los chupasangres del pasado, estamos contigo, señor Carlos Mesa. Edgar Benítez. Le pregunto, Marionela, ¿qué tiene mejor Evo Morales que Carlos Mesa, por favor? ¿Y qué tiene mejor Carlos Mesa que Evo Morales? En un análisis de cara al país, por favor. Primero, a Ricardo no le permito que haga afirmaciones a mi nombre ni haga interpretaciones que yo las puedo manifestar por mí misma. Y lo segundo que tampoco le permito es seguirle mintiendo al país, invisibilizando esa actitud cobarde de Carlos Mesa. Y bueno, y en él pues seguramente voy a decir, interpretándote, eres reflejo de ese transfugio político, podría decirse, pues pasa. Eso es lo que tampoco soy. Yo soy una patriota que defiende su país desde donde está y defiende sus convicciones de la misma forma. Ahora, entrando a esta comparación que se quiere hacer, ¿cuáles son las diferencias entre estos dos políticos que tenemos en nuestro país? Carlos Mesa, como bien lo ha ratificado también Paz, dice es liberal. Yo creo que se ha equivocado el prefijo, es neoliberal. Ha ayudado en la capitalización y la privatización de nuestros recursos estratégicos. Por tanto, ha sido prácticamente quien ha llevado toda la campaña para que se rematen a precio de gallina muerta nuestras empresas del Estado boliviano. En cuanto a soberanía, hay que preguntarle qué ha hecho para defender la soberanía del país. Nada, la DEA estaba presente, campeaba un gobierno norteamericano en las decisiones del Estado boliviano, por tanto, defensor de soberanía no es, a diferencia del presidente Evo Morales. Tampoco es inclusivo, porque en su momento, ¿cuánto de inclusión ha generado, ha ayudado a garantizar en su posición? No, yo no he visto que se haya garantizado esa inclusión, como tampoco ha garantizado la demanda, su capacidad de atender a la sociedad civil del país. Ha tenido que esperar represiones, mucha presión, para que el pueblo boliviano desde las calles lo obligue a intentar hacer algo, a eso que ahora se jacta Ricardo de decir, él ha abierto las puertas para que se dé la Asamblea Constituyente, el referéndum del gas y todo aquello. Ha sido bajo presión, hemos tenido que salir a las calles, las bolivianas y los bolivianos. De pronto las nuevas generaciones no se acuerdan, pero si no era esa presión, si no es que estábamos todos los días en las calles, no lográbamos nada.
Y el señor Mesa es eso, un señor que no tiene capacidad de atender las demandas de la sociedad civil organizada. Lo ha demostrado en su momento. En este otro perfil del presidente Evo Morales trabaja con las organizaciones sociales de todas las clases, de todo el país, y al mismo tiempo él viene de esas bases sociales. Entonces, el conocimiento y el manejo de la sociedad boliviana, yo creo que si bien se ha comido muchos libros leyendo y escribiendo, no tiene nada bueno, en definitiva no ha entrado a conocer nuestra realidad social boliviana, y es una ausencia grande para alguien que quiere perfilarse a presidenciable en nuestro país. Entonces, las diferencias son prácticamente opuestas entre ellos, no se asemejan en ninguna. El presidente Evo Morales es profundamente democrático, no por nada, con el tema de la vocería por la reivindicación de nuestro derecho de retornar al Océano Pacífico con soberanía, pues le ha dado, siendo de esa diferencia ideológica, de esa posición, y viniendo como ex autoridad mandatario el presidente Evo Morales. O sea, si tenemos que comparar perfiles democráticos, perfiles de defensa de soberanía, perfiles de defensa de lo que es de las y los bolivianos, pues termina aplazándose el señor Carlos Mesa. Bueno, definitivamente, pues eso es lo que tenemos, por eso yo... Permítame, por favor. Ratifico y digo que no lo respeto por esa razón, ¿no? Permítame. Quiero mostrarles a todos ustedes qué piensa la gente, ¿no? ¿Quién creen que debiera ser el aliado o los aliados de Carlos Mesa? Preguntamos y respondió así el soberano. ¿Con quién cree usted que debe aliarse Carlos Mesa ahora que ha decidido ser candidato a la presidencia? ¿Con Samuel Doria Medina, Rubén Costas, Luis Revilla, Tuto Quiroga, Waldo Albarracín, otro u otra? Quizás otra persona, no sé, me parece que todavía es muy temprano para ver su acompañante, digamos. ¿Cómo quién? Bueno, tendría que ser alguien que tenga, digamos, presencia a nivel nacional, imagino yo, ¿no? Si es que van a llegar a eso. Yo creo que con Tuto Quiroga, porque tiene ya experiencia en este campo de la presidencia, ¿no? Yo creo que es una persona capaz que le puede ser de gran ayuda a Carlos Mesa. Con Tuto Quiroga, tal vez. ¿Por qué? Son personas que saben más, ¿no?, del país y todo eso. Esperaría de que tal vez pueda ver una persona que pueda acompañarlo, ¿no?, que tenga su misma ideología. Por ahora un nombre, un personaje que esté vinculado hacia la política, creo que es muy prematuro decirlo. Yo creo que muchos de ellos ya han jugado sus cartas, y inclusive Mesa probablemente va a tener una posibilidad siempre y cuando él vea una forma en que pueda unificar al país. Difícil, yo creo que le puede hacer un poco de pie. De todas maneras, lo importante es unificar al país, y si él tiene un aliado que permita hacer eso, bueno, va a hacer una buena campaña. Tuto Quiroga. ¿Por qué? Porque creo que es una persona preparada también, igual que Carlos de Mesa. Yo pienso que con Tuto Quiroga, ¿no?, es una persona bien preparada, Tuto Quiroga. ¿Por qué? Por ser, es gente, por decirse, estudiada, ¿no?, o sea, que sabe cómo también funciona el país. Yo creo que Carlos Mesa debería dar frente a las plataformas ciudadanas, aliarse con cualquiera de los líderes políticos de oposición, es revivir su pasado neoliberal, su pasado entreguista. Pero yo creo que el MAS ha creado una invención de decir que debería ser un Camba y un Colla. Yo creo que podría darse una muy buena unidad, pensando, por ejemplo, en un candidato que sea no necesariamente de Occidente. No sé, pero todos deberían estar unidos, porque si hacemos un frente, entonces tenemos posibilidades de ganar, todos los de la oposición. Tiene que haber un solo frente. ¿Por qué? Porque así harían respetar lo que realmente dicta la Constitución, que ya no puede repostularse el señor Evo Morales. Con Luis Revilla, obviamente. Pues, ¿no? ¿Por qué? Mal que bien, Luis Revilla ha demostrado ser un buen alcalde, ha demostrado que trabaja por la ciudad, ha demostrado que se preocupa por todos los barrios, por la gente en sí, ¿no? Y creo que es el único candidato al cual el gobierno no puede atacar. Don Ricardo Paz, usted nos decía esta mañana en la radio en Forma, Poder y Ganas que lo ideal sería una mujer y del Oriente como acompañante de Carlos Mesa. Si lo puede explicar hasta en país, por favor. Bueno, no, primero
quiero aclararle, estoy un poquito asustado porque el lenguaje autoritario de Marianela, que no me va a permitir ni una cosa ni no me va a permitir otra, habla mucho del talante del que estábamos hablando, que tienen los amigos del MAS, son bastante amenazantes y intimidantes, ¿no? Es difícil dialogar en esos términos, en ese lenguaje, ¿no? Hablaba también del tema de si Carlos Mesa había defendido la soberanía. Sí, claro que sí. Carlos Mesa echó aquí Borax, echó a una empresa pirata, y quienes le pagaron 42 millones después fueron precisamente los del gobierno del MAS. Ese es el concepto de soberanía que existe. Carlos Mesa los echó, nacionalizó la Costra de Salar de Uyuni, y el MAS lo que hizo fue a esta empresa pirata reconocerle una serie de demandas y pagarle finalmente 42 millones de dólares, y después encima enjuiciarlo al expresidente Mesa. Esa es la manera de hacer las cosas. Respecto de lo que usted me pregunta, esta mañana yo le hacía una respuesta general. Le decía que idealmente a un candidato de Occidente, varón, como es el caso de Carlos Mesa, le podría complementar en varios aspectos una persona de género femenino y del oriente boliviano. Eso tendría un equilibrio regional y tendría un equilibrio de género, pero también le decía que puede no existir esa persona ya en concreto, y que ese ideal podía variar, podía ser también una mujer de cualquier parte del país, podría complementar muy bien en el tema de género, o podría ser un hombre del oriente también para buscar el equilibrio regional. En fin, hay muchas combinaciones que se pueden dar. Sin duda alguna, la que mejor complementa es este ideal, pero podría no suceder, podría no existir esa persona en concreto, o podría haberlo. En todo caso, es una decisión que la tiene que tomar don Carlos Mesa, que seguramente tomará en cuenta pues todo tipo de posibilidades, pero al final uno tiene que decidir sobre cosas concretas, sobre personas y personalidades específicas, no sobre perfiles. Normalmente nosotros, los asesores, los estrategas políticos, podemos construir un perfil ideal, pero ese perfil ideal puede o no haber. Entonces al final hay que decidir sobre lo que existe, ¿no? Marianela, Paco, y usted que decía que sería bueno que esto no sea una guerra de machos, ¿quién podría ser un acompañante de Evo Morales, por favor, que cumpla ese requisito que usted planteó al inicio de la entrevista? Yo no sé quién podría ser. Seguramente el presidente Evo Morales tiene que evaluarlo como líder, como presidente, como responsable de la construcción de una revolución democrática y cultural para seguir profundizando los cambios que se han hecho en el país. Y haciendo un paréntesis, quiero decirle a Ricardo que a mí me asusta, permítame, Jimena, es que él ha dicho de que yo estoy mostrando el talante autoritario. Así nos interpretan los machistas a las mujeres que tenemos la posibilidad de hablar y de decirles lo que pensamos, y se lo digo y se lo reitero. Su machismo a mí no me asusta, señor Ricardo Paz, y qué bueno que confiese que usted es asesor político de Carlos Mesa, aparte de ser su amigo. Ojalá no le haga lo que le ha hecho a Carlos Palenque, ¿no? Y bueno, si hablando todavía de estos perfiles que se están viendo, yo creo que se está en un tiempo a contrarreloj, y esperemos que tengamos resultados y hayan equilibrio, sobre todo de género, en todos las representaciones políticas que vayan a haber. Y yo por lo menos tengo esa esperanza, pero sin duda el trabajo de quienes estamos comprometidas y comprometidos con la justicia social, con igualdad de género, hemos de seguir vigilantes y alertas a que esto se vaya concretando en este nuevo periodo. Le pregunto, Marianela, ¿a usted le gustaría que el candidato a vicepresidente de Evo Morales sea mujer? ¿Por qué no?
Yo creo que las mujeres hemos avanzado bastante, hay muchas mujeres que se han preparado, están muy preparadas y bueno, habrá que ver ese ámbito y en ese proceso de inclusión que se ha ido marcando como el impulsador, el motor que ha ido generando las transformaciones más grandes en nuestro país y yo espero eso, realmente espero eso, tengo fe en eso, por eso hace rato hablaba de que este tiempo, que si bien es ya contrarreloj, falta poquitito, ya estamos entrando a las primarias, pueden haber muchas sorpresas, porque es un tiempo también de reflexión, de asumir medidas que condigan con lo que se quiere y lo que se viene construyendo en lo que significa un Estado plurinacional de Bolivia. Lo plurinacional es inclusión básicamente y las mujeres pues estamos en ese debate. Yo estaba revisando estadísticas, por ejemplo, de que si bien hay bastante participación política en la composición de las instituciones del Estado, como mujeres, sobrepasando incluso el 50%, el ejercicio pleno en otros ámbitos de administración más pequeños todavía siguen siendo varones y las mujeres siguen haciendo un trabajo de hormiguita. Entonces esperemos que así ocurra. Mi deseo personal es ese y se lo transmito y lo comparto con toda nuestra gente y ojalá que las valoraciones vayan más allá de los intereses que muchas veces se interpone y hasta la fecha pues ha ido postergando mayor participación de las mujeres en la toma de decisiones. Bueno, vamos a ver, ¿no? Si es que hay candidatas a la vicepresidencia, por el momento no se mencionan muchos. ¿A usted se le ocurre un par de nombres, Marianela? Ahorita no se me ocurre, porque a mí me dijeron, vamos a hablar de las encuestas de los que están a presidenciables, por eso yo he entrado diciendo y me reafirmo, no me arrepiento de ello, de que la presidencia pues la vamos a tener, o por lo menos hasta ahorita vamos viendo que va a ser una pelea de machos o de hombres, ¿no? Hay que seguir avanzando, es el desafío, son momentos cruciales para seguir cambiando, para hacer ajustes y tomar buenas decisiones, como decía al principio también, por ese bien común que se llama Bolivia. Aquí estaremos todas y todos por ese bien común, evitando también que hayan personas que nos mientan y vuelvan a hacer de las suyas, como rematar recursos estratégicos de nuestro país poniéndolos en manos extranjeras. Gracias, Jimena. Voy a leer más mensajes del soberano y con eso cierro. Lo que acaba de mencionar la señora Marianela Paco en contra del señor Mesa tiene mucha razón, porque él no supo mantener su posición. Está como Evo, que dijo que iba a respetar los resultados del referéndum y Mesa dijo que no iba a candidatear. Y ahí está entonces, ¿cómo creer en los políticos de esta altura? Nos dicen desde Cochabamba. Desde Santa Cruz, que siga adelante, el señor Mesa será bueno para unificar al país porque este gobierno nos divide. Atentamente, Marlene. Desde Tarija, ahora el mensaje. Buenas noches desde Tarija. Carlos Mesa es el único que puede sacar a Evo Morales de la presidencia, pero debe ser un solo frente unido para ir en contra del MAS. Ya estamos cansados de los masistas. Desde Sucre, Mesa es el reflejo de Goni, es un incapaz que no pudo gobernar cuando tuvo la oportunidad. Por favor, señor Luis Remilla, ármese de valor y postule a las elecciones. Necesitamos sangre nueva, dicen desde La Paz. No me gusta, dice el entorno debe ser de Mesa. Al señor presente, el condepista se cuelga de su candidatura, dice. Hola, me llamo Claudia y creo que el regreso de Carlos Mesa significa pobreza para el país, dicen desde La Paz. Carlos Mesa no debe ser candidato y Evo tampoco debe repostularse. Mejor que entre alguien nuevo para llevar a Bolivia hacia adelante y no hacia atrás. El próximo presidente tiene que ser un líder cruceño. Desde La Paz, señor Mesa, bienvenido a su pesadilla. Los muertos de octubre le recordarán día a día su cobardía. ¿Con quién irá Carlos Mesa? Se preguntan. La misma charla del señor Carlos Mesa cuando era presidente, que dice que la ley nadie la cumple, pero él cumplió en octubre negro, digo con lágrimas. Marianela Paco, la mujer que dice que piensa, pero no se atreve a proponer un nombre sobre la hipotética candidatura de una mujer en su propio partido. Ronald Centeno, desde Cochabamba, nos escribe. Ahora las nuevas generaciones estamos saliendo pidiendo el respeto, se respete nuestro voto. Bolivia dijo no. Desde Cochabamba, el señor Mesa es un buen historiador y la historia nos dice que cuando él pudo cambiar el país no lo hizo y ahora tampoco cambiará nada en bien del país.
Les agradezco a ambos, tenemos encuestas, teníamos que mostrarlas hoy, pero se nos ha ido el tiempo. Mañana mostraremos encuestas de intención de voto, también mostraremos las que han presentado otros medios de comunicación y estaremos permanentemente porque esta es una etapa ya muy política, ¿no? Muchas gracias, Ricardo, por estar en No Mentirás. Bueno, una lástima, Jimena, verdaderamente. Primero me ha dejado sin respuesta a lo último que ha dicho Marianela. El ataque descalificador en lo personal cuando ya no existen argumentos es siempre un recurso deleznable, ¿no? Yo lamento mucho porque la audiencia realmente se debe sentir molesta cuando hay este tipo de diálogo que no le ayuda en nada, ¿no? Y efectivamente, en lo único que voy a estar de acuerdo con Marianela Paco es en el hecho de que nos convocaron acá para hablar de las encuestas, para comentar unas encuestas. Esa fue la invitación que me hicieron a mí también, y nos obligaron a un debate, y eso no está bien, eso no es correcto en un medio de comunicación. Si a mí usted me invita a un debate con un personero del MAS, cualquiera sea este, yo puedo decidir si quiero o no quiero venir. Lo que no me puede usted decir y no me pueden invitar es decirme: usted va a comentar unas encuestas y después ponerme en un debate con la señora Paco. Eso me parece que no es correcto y lo quería hacer mención en directo y no reclamarla en privado. Se las voy a presentar entonces las encuestas. Vamos, por favor, para que los dos queden tranquilos. Vamos con las encuestas. No es estar tranquilo. Usted me invitó para comentar unas encuestas y me hizo debatir durante media hora con la señora Paco. Yo no tengo problema en debatir, simplemente usted me tiene que invitar, me tiene que decir: usted va a debatir con una persona del MAS, asumiendo además una representación que en este momento no la tengo. He tenido que asumir una representación que no la poseo. Eso no me parece correcto. Usted me invitó para comentar respuesta. Está bien, eso lo invité para la encuesta y la voy a presentar la encuesta. Vamos, por favor, y la idea que tenemos siempre que vamos a presentar una encuesta es tener miradas plurales sobre las encuestas. Esa es la razón por la que está usted, que tiene una visión, y por la que está Marianela